Continuando con el tema del deterioro del aislamiento, veamos el originado por la luz solar. Comencemos por decir que la luz solar tiene efectos sobre todos los elementos, es decir, en términos generales tiene efectos sobre nuestro universo. Todo lo que nos rodea tiene algún vínculo con la luz solar. Produce efectos positivos, tales como permitirnos la visión, generar energía eléctrica, la fotosíntesis de la planta y otra serie de propiedades, a la vez que tiene efectos negativos. Por ejemplo, sabemos y conocemos y hemos experimentado el envejecimiento de la piel, el deterioro de los elementos que están expuestos a ella, entre ellos los cables eléctricos, y en general vemos el efecto negativo que produce en muchas de las cosas que nos rodean, en el deterioro de las superficies exteriores, en el deterioro, por ejemplo, de los vehículos que están a la intemperie. En fin, si bien no sería concebible la vida sin la luz solar, también tenemos que tiene efectos negativos que analizaremos particularmente para los cables eléctricos. La luz es energía. Ahí tenemos el astro rey enviando energía. Partiendo del hecho de que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, si hacemos el cálculo nos da que la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra algo así como 8 minutos y 20 segundos aproximadamente. Ahora, ¿cómo llega esa luz? Es otra cosa que es interesante. El Sol no nos calienta por contacto, no nos calienta porque llegue algún elemento externo y mueva esa luz o mueva ese calor. Sencillamente nos calienta por radiación, cosa que también trataremos de explicar para entenderlo. Aquí tenemos un ejemplo de todas las funciones a grosso modo que cumple el Sol. Evidentemente emite energía radiante hacia la Tierra, produce la energía necesaria para que se produzca la fotosíntesis, ahí lo tenemos representado, eh, produce el calor necesario para que el agua se evapore, se convierta en nube, posteriormente caiga sobre la Tierra y esa caída se almacena en los grandes embalses, de ahí por gravedad nos produce energía potencial, que es la que mueve, digamos, toda la maquinaria eléctrica capaz de producir la energía eléctrica que necesitamos, y por último se convierte en luz. ¿Qué significa? Es la secuencia que hemos descrito en este gráfico. ¿Qué significa? Que esa luz de alguna forma que se produce durante el día, cuando tenemos la presencia del sol, se puede utilizar y se puede almacenar para usarla en horas nocturnas. Ahora bien, si vamos a visualizar en forma directa, aquí tenemos la fotosíntesis, donde la luz del sol, al unirse al agua y al dióxido de carbono, genera la, los azúcares necesarios para la misma planta y para el ser humano, a la vez que libera oxígeno. En esta otra imagen, en la segunda imagen, donde vemos el sol incidiendo sobre una placa solar y produciendo energía eléctrica. Ya ese proceso lo describimos en su momento cuando hablamos de los diferentes tipos de energía y su conversión. Es decir, la luz es energía, hay energía en la luz y esa energía es la que se utiliza se convierte
y se utiliza para producir otros tipos de energía. Un cálculo o una investigación nos indica, al ver este gráfico en forma de campana, que la energía que es capaz de producir el Sol varía entre 300 y 9800 vatios hora por metro cuadrado. Es decir, cada metro cuadrado de superficie, dependiendo en qué latitud estemos, evidentemente en Maracaibo no va a ser la misma que en Caracas, o no va a ser la misma que, por ejemplo, en los países fríos, donde el sol realmente tiene poca presencia o tiene una presencia muy débil. Y si nosotros partimos de este concepto, también vemos en el gráfico que esa potencia o esa energía, esa potencia que tiene el Sol a lo largo de un ciclo diario, generalmente se cuantifica entre las 5 de la mañana, que es cuando comienza a tener efecto, y las 7 de la noche o las 7 de la tarde. En ese periodo es que se mide la energía que produce el Sol y eso se cuantifica en ese horario. Eh, eh, esa energía evidentemente que produce el Sol no es 100% aprovechable, no es posible aprovecharla en un 100%. Hay parte de esa energía que se pierde, pero con el desarrollo de las celdas solares que tienen hoy en día un 30% de esa energía que incide del Sol, el 30% puede ser aprovechable. Vemos que esos 9800, considerando ese factor de pérdida, se convierte en 2940 vatios hora por metro cuadrado. Es suficiente energía para un metro cuadrado. Y eso nos podría alimentar durante 24 horas dos bombillos de 60 vatios. Es decir, 2940 vatios hora por metro cuadrado de energía proveniente del Sol, cuantificable en las horas en que se dispone del mismo, es una cifra muy interesante. Y cuando nosotros eso lo multiplicamos por muchos metros cuadrados, evidentemente tenemos que es una fuente de energía muy importante y además energía renovable. Algunos cálculos estiman que la energía producida por el Sol en una hora sería suficiente para alimentar el planeta Tierra por un año, o sería suficiente para cubrir el consumo del planeta Tierra durante un año. Entonces estamos hablando de cantidades de energía bastante interesantes que en muchos países aprovechan al máximo y otros están en vías de hacerlo. Ahora, cuando vamos a la esencia de cómo se transmite la energía del Sol a la Tierra, la teoría nos dice, o la teoría nos lleva, o la teoría de ondas electromagnéticas funciona muy bien cuando se consideran como tal. Estamos familiarizados con las transmisiones de ondas electromagnéticas porque la escuchamos por la radio, la escuchamos por esos medios de comunicación inalámbricos, todo lo que existe, y como vemos, estamos cercados por ese tipo de energía electromagnética, es decir, se produce no solamente la del sol o de la luz solar, sino que también el ser humano la produce para otras funciones y desde otras fuentes. Cuando vamos al espectro de la luz solar, vemos perfectamente definidas tres zonas. Una zona infrarroja, una zona visible y una zona, digamos, que no es visible, pero que es la más que nos interesa. Y es la zona que tenemos que analizar desde el punto de vista de efectos y desde el punto de vista de daños. La luz visible, evidentemente la infrarroja no es visible. La luz visible se mueve
en el rango de los 380 y los 780 nanómetros. La pregunta en este caso, ¿qué es nanómetro? Como es una onda electromagnética, tiene una frecuencia. Al igual que hablamos de la electricidad en corriente alterna que tiene 60 ciclos, en este caso son frecuencias muy diferentes, muy elevadas, y hablamos de nanómetros. Eh, 380 nanómetros es una cantidad muy pequeña, al igual que lo de 780 nanómetros. Entonces, por eso es que hay cierta frecuencia que el ser humano no puede percibir y solamente percibe aquella que está dentro del espectro visible. Eh, Aquí tenemos de nuevo el gráfico, pero esta vez indicándonos los espacios que cubre. Vemos lo que ocupa la luz visible, busca lo que ocupa la luz ultravioleta, cuando vemos lo que ocupa, es decir, el espectro que cubre, y para efectos de lo que queremos analizar, solamente nos interesa la luz ultravioleta tipo C, la luz ultravioleta tipo B y la luz ultravioleta tipo A, es decir, las del extremo izquierdo del gráfico que hemos mostrado. Primero, bueno, por definición, envejecimiento es la pérdida de facultades, la pérdida de condiciones, todo aquello que me va modificando lo que inicialmente se calculó o lo que inicialmente se diseñó. En el caso del ser humano lo tenemos muy claro, se van perdiendo facultades con el transcurso de los años y es algo natural, algo propio de los seres vivos. En este caso, en este otro caso ya vemos algo inanimado, vemos el envejecimiento de un vehículo, producto, en este caso se va perdiendo la pintura, se va perdiendo la apariencia y posiblemente otros componentes mecánicos. Cuando exponemos una manzana en estas condiciones, la cortamos, vemos que se envejece, que cambia su apariencia, posiblemente cambia su sabor. Ese es el concepto que tenemos que emanar de envejecimiento, el cambio de las condiciones iniciales. En el caso del ser humano, pues envejece desde que nace, comienza a envejecer. En los casos inanimados que hemos señalado, el envejecimiento comienza, digamos, cuando consideramos algo nuevo y a partir de ese momento comienza a perder facultades, comienza a perder condiciones, comienza a disminuir su apariencia. Los tres niveles que nos interesan de la luz que causa efectos tanto sobre el ser humano como sobre los objetos se encuentran en los niveles A, B y C, siempre es luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta tipo C no penetra en la atmósfera porque es la capa de ozono, pues se encarga de que no llegue a la Tierra. Por eso es que se hace una defensa tan clara, tan fuerte de la capa de ozono. La luz ultravioleta tipo A es la que afecta a los seres humanos. Y para el caso nuestro que estamos analizando, el elemento que nos interesa es la luz ultravioleta tipo B o la B dentro de la escala de clasificación. A esa es la que le vamos a prestar atención en las diferentes diapositivas para interpretar cómo se produce el envejecimiento de los conductores eléctricos o del aislamiento de los conductores eléctricos. Es importante que partamos del concepto ya visto de que la luz es energía. Es decir, cuando estamos de alguna forma recibiendo luz, estamos recibiendo energía. Aquí lo podemos visualizar inclusive o lo podemos conceptualizar desde el punto de vista de lo que vemos, de lo que observamos.
Lo que observamos es porque la luz incide sobre la retina y detrás de la retina hay unas células que se denominan fotosensores y esa energía activa esos fotosensores, los convierte en una corriente eléctrica que llega hasta el cerebro y ahí se forman las imágenes. Esa corriente eléctrica da origen a esas imágenes. Por lo tanto, la luz es energía que se manifiesta o se asocia a unas partículas denominadas fotones que tienen energía pero no tienen masa. Yendo ya al campo práctico, aquí vemos cómo se forma la molécula de agua partiendo de hidrógeno y oxígeno. Y esa molécula, tal como la vemos ya, comparte, el oxígeno central comparte unos electrones con el hidrógeno que lo rodea y eso da una estabilidad tanto al núcleo de los átomos de hidrógeno como al núcleo del átomo de oxígeno. Entonces si vemos que hay unos electrones compartidos con el hidrógeno y unos electrones que son propios del oxígeno. Ahí hay lo que se llama un equilibrio. Es decir, esos protones o esos núcleos y esa molécula están en equilibrio. Ahora bien, ese equilibrio puede romperse cuando sobre la molécula incide la luz, o sea, inciden en fotones, y entonces arranca electrones de esa molécula y crea inestabilidad, es decir, ya se rompió la estabilidad que había dentro de la molécula y entonces convierte a ese átomo en un radical libre, que significa que le falta un electrón de su última capa, que son las capas más sensibles, son las capas más propensas a perder electrones porque están menos unidos al núcleo, están menos unidos a los protones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese radical libre tiende a buscar el electrón que le falta en su entorno. En este caso tenemos una molécula que hemos denominado antioxidante que le puede ceder a ese radical, le puede ceder el electrón que perdió y de nuevo se restablece la estabilidad. Pero no siempre hay ese antioxidante. Entonces, cuando no hay ese antioxidante, esos electrones o esos radicales que están buscando electrones son radicales que están oxidados y por lo tanto generan una reacción en cadena. Y ahí es que comienza el deterioro, ya sea del polímero o ya sea de cualquier otro elemento que haya sido afectado por un fotón asociado a la incidencia de la luz solar. Este es el concepto básico para entender lo que es la degradación de los materiales, lo que puede ser la degradación de la piel de los seres vivos o cualquier otro elemento que sea expuesto a la acción de la luz. Veamos cómo la luz solar, cómo esa energía afecta al PVC que recubre los conductores eléctricos, es decir, que forma parte del cable eléctrico cuando ese PVC esté expuesto a la acción de la luz solar. Anteriormente habíamos puesto la luz solar y habíamos adelantado como una amenaza y que esa amenaza repercute sobre el aislamiento y el aislamiento evidentemente puede ser altamente afectado por esa luz solar. Es lo que se quiere representar en ese par de imágenes, donde de un lado está amenazante la luz solar y del otro está el aislamiento como sujeto de la agresión. Aquí de nuevo ponemos al sol,
librando una pelea contra el cable, porque de hecho pues lo agrede. Aquí tenemos imágenes de cables, en teoría, digamos, aislados con PVC y que están expuestos a la acción de la luz solar. Se puede ver su deterioro manifiesto y veamos cómo esto tiene su explicación. Aquí vemos la molécula de PVC, que por supuesto después forma cadenas, y la cadena es lo que le da cuerpo al plástico, al aislamiento, y esa cadena tiene esta configuración, donde hay una serie de moléculas alineadas que al ser expuesta a la luz solar, vemos aquí el proceso de la luz solar, vemos el PVC, vemos la transformación del PVC y veamos el efecto que en él se genera. Ese efecto es la rotura de los enlaces. Como habíamos dicho anteriormente, esa energía tiende a arrancarle electrones a las uniones de las moléculas y esas moléculas pues se van dispersando. Y al irse separando, eso es lo que genera la falla del aislamiento de PVC. Es decir, un efecto, digamos, de deterioro producto de esa energía que impacta al aislamiento y que lo va fragilizando, lo va deteriorando. Esto se manifiesta a simple vista por el cambio de coloración. Es decir, cuando vemos un PVC, un cable de PVC que ha sido expuesto al sol, lo vemos como pálido, como que pierde su color. Evidentemente esto tiene un efecto porque muchas veces se utiliza el PVC y se le da color para identificar cuál es su función dentro de la instalación. De hecho, hemos visto cables de diferentes colores y cada uno de ellos tiene un fin específico, es como su identificación. Entonces, al perder esa coloración, pues evidentemente ya crea confusión y pierde el concepto para el que originalmente se dispuso, que era identificar con color lo que él representa. Otra cosa es que se vuelve quebradizo, se agrieta. Evidentemente no hay que pensar mucho para ver que al quebrarse se pierden las propiedades mecánicas y se pierden las propiedades eléctricas. Mecánica, que quiere decir que se fragiliza, se rompe. Y eléctrica, que deja de ser un aislante como tal. Disminuye su rigidez dieléctrica, disminuye su resistencia de aislamiento y yendo más allá puede inclusive, cuando el deterioro es manifiesto, permitir el paso de la humedad hasta el conductor y como ya bien sabemos lo puede deteriorar al reaccionar con el metal y producir otro tipo de compuestos. Ahora bien, esto no tiene remedio. En muchos casos, cuando el cable va a estar expuesto a la luz solar, se utilizan lo que se llaman los estabilizadores de luz solar o los estabilizadores de luz UV. ¿Qué son? Bueno, hay uno bien conocido que se llama negro de humo, que es una especie de hollín que se coloca en un porcentaje en peso del 0,5 al 2% del peso total del aislamiento. Y también se utiliza en algunos casos el dióxido de titanio. Como vemos, el negro de humo pues tiene ese color oscuro, ese color negro, y el dióxido de titanio es blanco. El dióxido de titanio se coloca en una proporción del 1,5%. ¿Qué hace, por ejemplo, el negro de humo? El negro de humo
atrae esa partícula de luz denominada fotón, y entonces con el carbón que tiene este hollín, porque es producto de una combustión incompleta, reacciona y produce calor. Es decir, se convierte esa energía que trae el fotón, la convierte en energía térmica, pero no se produce deterioro como tal del aislamiento. Caso similar ocurre con el dióxido de titanio. Entonces vemos que al PVC, en muchos casos, cuando va a ser usado en exteriores, o que puede decir, cuando puede estar expuesto a la luz solar, se le colocan estabilizadores de luz UV. Una forma de paliar la situación y evitar que se deteriore fácilmente. Cuando hablamos de deterioro, no es un deterioro inmediato. Generalmente lo que se estima, lo que la industria ha recopilado, es que este deterioro manifiesto se hace presente después de 2 años de uso. En términos generales vemos que el PVC es sensible a la luz solar y que cuando se va a colocar en exteriores, cuando va a estar expuesto a esta luz, cuando se formula el compuesto, hay que colocar estos estabilizadores de la luz para evitar que su deterioro sea manifiesto y se produzca en corto plazo. Anteriormente vimos cuál es el efecto de la luz solar sobre el PVC. En este caso veamos cuál es el efecto de la luz solar sobre el polietileno termoplástico. La estructura molecular del polietileno termoplástico es diferente a la del PVC. Es más resistente a, digamos, ese rompimiento de las cadenas por efecto de la luz solar. Aquí tenemos un ejemplo de un cable o una vista de un cable aislado con polietileno termoplástico, y sin entrar en mayores detalles, esa estructura molecular le da mayor resistencia a la luz solar. Sin embargo, en algunas oportunidades, cuando se quiere lograr una alta resistencia a la luz solar, se le coloca al polietileno algunos ingredientes para hacerlos más resistentes a este efecto. En el caso del polietileno reticulado, su configuración le da una alta estabilidad ante la luz solar, no permitiendo que las cadenas se rompan con facilidad, y se utiliza mucho para cables que deben ser aislados, por ejemplo los cables ecológicos, que son los cables que se colocan en sitios donde hay vegetación y la vegetación debe conservarse. Para este caso se utiliza frecuentemente el polietileno reticulado porque sobrepasa las ventajas que ofrece el polietileno normal o el termoplástico. Entonces, como conclusión, podemos decir que el polietileno reticulado ofrece mejores características de estabilidad ante la luz solar que las que ofrece el polietileno termoplástico, y a su vez este mejora las que ofrece el PVC. Entonces hemos visto cómo la luz solar puede afectar a estos tres aislamientos que mencionamos en otros videos, que son los más utilizados. Entonces, para esta aplicación, de preferencia para exteriores, el polietileno reticulado. En segundo término, el polietileno termoplástico. Y por último, el PVC. A pesar de que al PVC, digamos por su facilidad de manejo y su economía, se le agregan algunos elementos que son estabilizantes a la luz solar.
Entonces, dependiendo de qué tipo de instalación se vaya a utilizar, la locación y otra cantidad de elementos, habrá que tomar la decisión en función de cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos. Con esto cerramos, digamos, el efecto de la luz solar sobre los aislamientos que hemos denominado como los más comunes o los más conocidos.